Buenas tardes, bienvenidos a Loaiza Somos Salud. La atención del paciente quemado, especialmente de aquellos que han sufrido quemaduras de segundo y tercer grado, muchas veces requiere de la aplicación de injertos. Conozcamos más de este trabajo en la siguiente nota preparada por Randy García. Alrededor de 40 pacientes con quemaduras de distintos niveles son ingresados mensualmente al servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, mediante emergencia, consulta externa y hospitalización. Muchos de estos ven sus vidas comprometidas debido a las graves lesiones que estos accidentes ocasionan en sus cuerpos. Para ello, el Banco de Tejidos de este servicio, y con ayuda de donaciones de terceros, proporcionan de tejido de origen animal para la pronta recuperación del paciente quemado o hospitalizado. Bueno, al inicio de la pandemia nosotros estuvimos un poco restringidos. Anteriormente a la pandemia, felizmente que teníamos un almacenamiento de pieles por si es que existía algún tipo de desastres como el que sucedió el último en Villa El Salvador, cuales gastamos regular cantidad de pieles. Nosotros semanalmente, San Fernando nos da la piel de cerdo para nosotros tratarla aquí en el hospital, en el Banco de Tejidos. Y bueno, semanalmente casi salen en promedio 50, 80 pieles de cerdo. Bueno, el proceso en sí es, se recibe la donación de piel de cerdo, se trae aquí, lleva un proceso de lavado, desinfectado, con un dermátomo se retira la epidermis, con un poco de dermis, ¿no? Y una vez ya teniendo la plancha de piel de cerdo, que tiene unas dimensiones más o menos de 30 centímetros, se procede a ya manejarlo y procesarlo en las cámaras que tenemos que van a ver a continuación. Y bueno, ya se individualizan y se mantienen ya en su empaque, ¿ya? Para su distribución posterior. Cerca de 700 pacientes con quemaduras considerables que requerían de ser injertos fueron atendidos en el establecimiento de salud en lo que va del estado de emergencia por la COVID-19. Estos injertos de piel, de origen animal, evitan infecciones y ayudan en la regeneración de piel, siendo un apósito temporal que actúa como una cobija sobre el área afectada. Así lo indica el Dr. Rossi. De igual forma, el biólogo Moisés Yance Morales, personal miembro del Banco de Tejidos de este hospital, nos indica los procedimientos en el tratamiento de la dermis porcina. Bueno, esta área es el área de procesamiento de tejidos, ¿no? En estos ambientes y en esta cabina de flujo laminar nosotros hacemos el control del control del ambiente para poder manejar de una manera muy aséptica los tejidos que se trabajan en el servicio. También contamos con shaker orbitales donde se puede homogenizar las muestras y selladoras al vacío donde podemos darle la calidad que necesitan los tejidos en el empaque. Este es el área de almacenamiento de tejidos, ¿no? En esta área nosotros mantenemos a muy bajas temperaturas, aproximadamente menos 86 grados de temperatura, entre menos 70 y menos 86, los tejidos que se procesan en banco. Acá podemos ver una muestra de estos tejidos. Esta es la piel de cerdo que trabajamos en el banco y estas son el método de congelación es de menos 70, ¿no? Bueno, esta es la otra congeladora donde trabajamos una temperatura menor, ¿no? También tenemos tejidos almacenados de semi-injerto y en esta área también tenemos calotas craneanas que conservamos de pacientes de neurocirugía para reimplante. La calota craneana es una parte, un segmento óseo que usan después de una cirugía descompresiva para poder desinflamar el cerebro. Entonces, las calotas son remitidas al banco de tejidos para tener un almacenamiento adecuado para que no se reabsorba el tejido óseo y posteriormente poder ser reimplantado. Estamos hablando de después de 8 meses o 9 meses, después de que el paciente ya se ha estabilizado, ya se ha recuperado del trauma que ha tenido, ¿no? Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Ana Olascuaga, médico internista del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, con quien vamos a tratar el tema sobre las secuelas y sobre todo cómo estar al tanto de nuestros pacientes post-COVID una vez que están ya en la casa dados de alta. Doctora, buenas tardes.
¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, doctora. Esta entrevista, bueno, es bastante importante el tema para nuestros seguidores porque tenemos pues una serie de familias que tienen al menos un familiar que ha tenido COVID-19 y hay que saber cómo poder ayudarlo una vez que retorna a casa. Entonces, una de las consultas, doctora, es ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que deja el COVID-19? Sí, las secuelas más frecuentes son diversas, ¿no? Hay desde el punto de vista físico, que son la gran mayoría, abarcando diversos síntomas que son generales y específicos de los órganos, y hay también los síntomas del punto de vista psicológico o de salud mental. Primeramente, los síntomas físicos, el más común es la fatiga. La fatiga es el síntoma que es más frecuente, que lo vemos casi siempre en los pacientes, ¿no? Ese paciente cansado, debilitado, y eso es lo que queda mal. También tenemos aquellos pacientes que tienen cierta falta de aire cuando comienzan a realizar sus actividades diversas, ¿no? Desde caminar dentro de la casa o ya cuando tienen que salir a la calle. También tenemos el síntoma de la tos, que es un síntoma respiratorio, dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, ¿ya? También podemos encontrar pacientes que tienen, por otro lado, tema gustativo, tema olfativo, que puede durar por mucho tiempo. La pérdida La pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Y por otro lado, tenemos la salud mental, ¿no? Que es otro tema más. Muchos pacientes están asustados o tristes. Podemos encontrar personas con depresión y ansiedad muy frecuentemente, ¿no? Pero todos estos síntomas los podemos ver no necesariamente juntos, ¿ya? Hay un espectro, ¿no? Y depende también qué tanto nuestro paciente ha estado comprometido, ¿no? O sea, no a todos les va a dar. Depende de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos ayudar en casa o qué deberíamos hacer con un paciente que ha tenido COVID pero ha tenido secuelas pulmonares bastante considerables? Ya, muy bien. Los que han tenido secuelas pulmonares son aquellos pacientes que generalmente han tenido un cuadro muy severo también, ¿no? Pacientes que han estado hospitalizados con una enfermedad de moderada a grave, ¿ya? Pacientes que han requerido unidad de cuidados intensivos, ventilador mecánica, y si no ha tenido la oportunidad de ir a ventilador mecánico, ha estado en una hospitalización prolongada, con probablemente cánula de alto flujo, con una serie de medicamentos, y esto ha generado una secuela, ¿no? También personas que han tenido COVID, pero ya teniendo un problema pulmonar previo, ¿no? Hay muchas personas que sufren de bronquiectasias, o de EPOC, o de asma, en fin, que tienen COVID y les afecta en mayor medida. Entonces, estas personas ya nosotros las identificamos y tenemos que hablar con los familiares para que los cuiden bien. Si yo tengo un familiar, que a eso va la pregunta, ¿no? Si yo tengo un familiar que está saliendo de una hospitalización y esta persona ha estado mucho tiempo y el médico me dice, sí, se le ha afectado la respiración, yo lo que tengo que hacer es considerar y hablar con mi familiar, saber que no va a ser lo mismo la vida todavía, no nos vamos a recuperar de inmediato. Entonces, las expectativas del paciente tienen que ser reales, ¿no? Entonces, yo salgo de alta, pero todavía no estoy listo para hacer todas las cosas de la vida, ¿no? Y más bien hay que tener en vigilancia al paciente, tiene que tener mucho apoyo para las cosas del día a día, ayudarlo para desplazarse dentro de la casa, que tenga todo a la mano, ¿ya? Y por otro lado también tener en claro las indicaciones del médico, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden salir con requerimiento de oxígeno, aunque sea pequeña cantidad o por momento, o pueden ser pacientes que están sin oxígeno pero requieren algún tratamiento adicional dependiendo de su patología. Entonces tenemos nosotros que conocer ese tratamiento para administrarlo, ¿ya? No sé si está claro. Y además después una vigilancia en sentido de darme cuenta que el paciente esté yendo estable o un poquito de mejoría cada vez más. Si yo veo que mi paciente vuelve a tener más tos o tiene más falta de aire o tiene fiebre, de inmediato comunicarme y llevarlo al salón.
Esos serían los signos de alarma. Si es que estando de alta en casa presenta esos síntomas, nuevamente debería ser trasladado a un hospital. Claro, los signos de alarma son que el paciente vuelva a tener más disneas, una disnea que de reciente inicio, súbita, o que empeore la disnea que normalmente ya tiene, o que vuelva a hacer fiebre, ¿no? Estas cosas son, o que aumente la tos, o que sea más frecuente, ¿no? Normalmente el curso de un paciente, el curso normal va a ser más o menos estacionario a mejoría, una lenta mejoría. Ya, pero si nosotros vemos que este curso no sigue así, sino que empeora, pues tenemos que llevarlo al hospital nuevamente, ¿no? Doctora, y en los otros casos en los que, digamos, la recuperación va yendo como se espera, ¿no? Y poco a poco el paciente va realizando sus labores, reinsertándose ya a su vida social y de repente también laboral. ¿Cada cuánto tiempo sería recomendable que una persona que ha tenido COVID y ha estado hospitalizado debe pasar por una teleconsulta o por una consulta médica? Es muy importante el seguimiento de la persona que sale de alta de un COVID. Entonces, se sugiere que la consulta sea a la semana o 2 semanas. O sea, entre 1 y 2 semanas tiene que haber una consulta, ¿ya? Esta consulta, que es la primera consulta, idealmente debería ser presencial, ¿no? Idealmente. Sin embargo, sabemos que nuestros hospitales, nuestro sistema de salud todavía no está óptimo como para recibir a todos los pacientes que han salido de alta, ¿no? Eso ha sido prácticamente imposible en la primera y segunda ola. Entonces, aunque deberíamos apuntar a ello, pero si no es posible, tiene que ser la consulta por telemedicina. ¿Ya? Eso de todas maneras. En el mundo en distintos países se han abierto clínicas post-COVID, ¿no? Entonces, si no tenemos eso, nosotros tenemos un sistema de telemedicina bastante fuerte que puede atender al paciente en los distintos ámbitos, o sea, multidisciplinario, y lo ideal es que sea entre la primera y la segunda semana. ¿Ya? Y posteriormente, porque esa es la primera y segunda semana del alta, Sí. ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, de casos que se han conocido, pacientes que nos han regresado por emergencia, pero luego de 3 a 6 meses. Sí. ¿No? Entonces, por eso, después de primeros 15, 20 días en los que pasa por la consulta, la primera consulta post-alta, posteriormente, Sí. ¿cuándo debería verse o qué tipo de síntomas debería tener en cuenta para decir, creo que mejor paso por una consulta médica, ¿no? Claro, el médico que evalúa al paciente entre la primera y segunda semana ya tiene que reconocer junto con la información que le brinda el paciente si eso es una persona que va a requerir un seguimiento a largo plazo. O sea, te diré que la mayoría de pacientes que han estado hospitalizados por COVID al mes están bastante bien, al mes. Pero hay algunos que pueden quedar 2, 3, 4, hasta 6 meses, como lo dices tú. O sea, hay personas que a los 6 meses todavía tienen fatiga, todavía tienen disnea, tienen dolor de tórax, cefalea, una serie de problemas. Entonces, lo que hace el médico en la primera consulta es justamente eso, ¿no? Identificar a los pacientes, hacer un seguimiento después, que también puede ser por telemedicina por un mes, y solamente un pequeño grupo va a continuar más tiempo. Entonces, no es que yo suelto a mi paciente de frente en la primera consulta, más bien lo sigo viendo, que puede ser ya variable, o sea, no es a todos. Tiene que ver, a algunos los veré semanalmente, a otros será quincenalmente, a otros llego al mes y ya alta, u otros vamos a seguir viéndolo. O sea, vamos a seguir evaluando. Hay algunos que vamos a reconocer que necesitan venir al hospital. Hay quienes requieren imágenes, ¿ya? Incluso radiografías, tomografías, hay algunos, no todos, o sea, solamente hay algunos que nosotros podemos identificar que sí necesitan. Nosotros, los médicos, tenemos que identificar quién necesita nutrición, quién necesita apoyo de psiquiatría y psicología, quién necesita apoyo de alguna otra especialidad. Eso se hace en la primera consulta. Y luego ya se cita al paciente de manera personalizada, o sea, no es todos por igual, ¿no? Ahí hay un manejo, pues, individualizado.
Bien, doctora, entonces lo más importante, tener en cuenta las indicaciones dadas por el médico al momento del alta, posteriormente en la primera teleconsulta, como para poder ver si continúa en evaluación o ya puede de repente dejar de atenderse a no ser de que sienta pues algún otro síntoma, ¿verdad, doctora? Claro, hay que estar atentos, ¿no? Lo que tenemos que saber es que lamentablemente existe el síndrome post-COVID, o sea, y es bastante frecuente. Entonces tenemos que estar atentos a esa gama de síntomas que pueden existir y siempre estar, digamos, conectados con los médicos del hospital, que tenemos como hospital también que ofrecerles todo este servicio, ¿ya? Porque los pacientes en realidad tienen diversas afectaciones, ¿no? Nutricionales, psicológicas también. Muchas gracias, doctora Lascuaga. Bien, entonces ya lo saben en casa, muy atentos a las indicaciones del médico y a continuar con las teleconsultas que sean indicadas por ellos. Conversábamos con la doctora Lascuaga sobre las consecuencias que genera el COVID-19 en algunos pacientes. Una de ellas es la estenosis traqueal en personas que han estado en cuidados intensivos con intubación por tiempo prolongado. Veamos la nota preparada por Pamela Wong. Los casos de estrechez de la tráquea, conocida como estenosis traqueal, reducen de manera severa la función respiratoria de los pacientes y también la pérdida de la función del habla, especialmente en aquellos que han sufrido de COVID-19. La estenosis traqueal es una obstrucción de la vía aérea que es producida básicamente por una cicatriz que se encuentra al interior de la tráquea. Las causas vienen a ser múltiples, desde las idiopáticas, que no se sabe cuál es la causa de ellas, las enfermedades reumatológicas, como la enfermedad de Wegener, y lo más frecuente que es una intubación prolongada. Hablamos que es un paciente que tiene más de 7 días con intubación. Por lo general son pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. El especialista comentó que durante el año 2019 solo se presentaron 2 casos de estenosis traqueal. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria la cantidad de intervenciones se incrementó a 34. El índice de mortalidad, si es que no se da un tratamiento adecuado, es bastante alto, ya que hablamos que es una obstrucción de la vía aérea. Entonces, si tenemos que es una vía aérea que se va a obstruir y el paciente no va a respirar, definitivamente lo va a conllevar a la muerte. Es por eso que es importante una detección a tiempo para poder ofrecer un tratamiento adecuado y no acabar en un desenlace fatal. Existen diversos tipos de tratamientos para la estenosis traqueal que dependerá del nivel, extensión y grado de compromiso de esta patología. En el Hospital Loaiza se han logrado resolver estos casos mediante una cirugía que restablece la arquitectura de la tráquea, permitiendo que el paciente pueda comunicarse nuevamente y mejorar la respiración al día siguiente de la intervención. El tratamiento que ofrecemos en el Hospital Loaiza es el tratamiento más efectivo, es el que tiene un 90% de efectividad. El nombre de la cirugía es una resección de estenosis más anastomosis. Consiste en cortar el segmento o la parte de tráquea que es estenosado y posteriormente se van a unir las partes sanas de esta tráquea. El periodo de recuperación en estos pacientes es corto. El paciente por lo general sale de alta entre los 3 a 4 días de la cirugía. Luego hay una serie de controles por consultorio. Por lo general, al mes de la cirugía se les hace una fibroscopía de control para ver el proceso de cicatrización interno, cómo está la tráquea. Y de acuerdo al resultado de esa primera fibroscopía, se van programando otras fibroscopías a lo largo de un año. El especialista brinda las siguientes recomendaciones. Como recomendación es que si hay un antecedente de algún familiar o usted mismo ha estado en una unidad de cuidados intensivos y posterior a 3 semanas a un mes empieza a cursar con dificultad para respirar, que es progresiva, lo más importante es hacerse un descarte de una estenosis en tráquea. Acudir a su especialista para que le realice una fibroscopía o una tomografía y con eso hacer un diagnóstico adecuado. El máximo ruido que puede soportar nuestros oídos es de 60 decibeles. En Lima se registran sonidos mayores a los 70 decibeles. Conozcamos cuáles son los daños que este tipo de contaminación auditiva genera en nuestra salud a través de la nota de Michael Calonge.
Los ruidos altos, a partir de 65 decibeles, dañan el oído interno, afectando las células ciliadas, quienes se encargan de la detección del sonido en el oído, y pueden generar diferentes efectos. Bueno, el efecto más importante es la presencia de una sordera, una disminución en la audición. Hay una caída principalmente en las frecuencias agudas. ¿Qué significan frecuencias? Así como nuestro ojo puede ver colores, nuestro oído no escucha colores, escucha frecuencias. Las frecuencias que el ser humano puede escuchar o percibir, todos los seres humanos, van desde 125 ciclos por segundo hasta 8000 ciclos por segundo. Entonces, las frecuencias que pasan los 1000 ciclos por segundo se llaman agudas. Esas son las primeras en afectarse. Las frecuencias de 2000, 4000, 6000, 8000 son las frecuencias que se van a afectar en principio cuando se expone uno a ruido intenso. Y si este ruido intenso sigue afectando a la persona, entonces ya va a comprometer también las frecuencias medias, es decir, 1500, en donde está la voz humana. Entonces el paciente ahí sí va a percibir que no escucha bien. Además, va a presentar un síntoma que casi la mayoría de pacientes presentan, que es la aparición de un sonido, que nosotros en otorrino le llamamos tinnitus. Este tinnitus, o un ruido en el oído, va a verse acompañado de la sordera. A veces incluso el tinnitus se presenta primero como síntoma que la propia sordera, ¿no? Entonces el paciente siente un zumbido, llega a la casa, después de haber sido expuesto a ruido intenso, y en la casa siente el sonido lo tiene incluso en la noche cuando todo está en silencio. Algunos de ellos ya no pueden tampoco ni descansar por la presencia de este ruido. Entonces ya viene todo un grupo de síntomas asociados a este asunto, ¿no? No puede dormir, poco sueño, irritabilidad, cansancio al día siguiente y, por si no fuera poco, luego se establece una pérdida de audición. El especialista indicó que las autoridades deberían ser menos permisivas a la exposición del ruido y que se respeten los avisos del no uso de claxon, ya que lo utilizan de manera indiscriminada. Además, la venta ambulatoria, que ahora utilizan parlantes, megáfonos, entre otros. El doctor recomendó que se utilicen tapones auditivos que pueden reducir hasta 10 decibeles y si se usan orejeras pueden reducir hasta 30 decibeles. Que utilicen protectores auditivos. Los protectores auditivos, que son tapones de un material especial y que tienen un bajo costo, podrían ser utilizados por estas personas como una manera de un cuidado personal. Gracias por acompañarnos en esta edición. Los esperamos el próximo viernes.